Voy a dar sin más la palabra, para no perder más tiempo, al presidente, para terminar esta serie de exposiciones, al presidente de la Federación de Organizaciones de Reservistas de España, FORE, Luis Placencia Porrero. Luis Placencia Porrero es alférez de artillería con destino en la unidad de transporte, con destino en la unidad de transportes de la LOG 11, alférez de reservista voluntario desde febrero del 2005 con destino en el cuartel general de las FAMED y actualmente es teniente reservista voluntario desde enero de 2016. Estudió el BUP ICO en el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo Madrid y se licenció en Derecho en el Centro Universitario San Pablo CEU, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Es diplomado en la especialidad jurídico-empresarial por el Centro San Pablo CEU de Madrid y abogado ejerciente del Colegio de Madrid desde 1998. Máster en Dirección de Recursos Humanos del Instituto de Empresa de Madrid. Es socio y gerente del Colegio Internacional Aquinas American School. Ha sido socio y director administrativo de la editorial Ciudadela Libros, director de Recursos Humanos de la Fundación Universitaria de San Pablo CEU para los centros de Cataluña y director de la Asesoría Jurídica y Recursos Humanos del Grupo Arco Bodegas Unidas. Pues nadie mejor que el presidente de la Federación de Organizaciones de Reservistas de España para terminar con esta serie de exposiciones que tratan de determinar el presente y el futuro del reservismo español. Tiene usted la palabra. Señor presidente de la Comisión de Defensa del Senado, señorías, generales, almirantes, señoras y señores, es un honor para mí, como presidente de FORE, el poder dirigirme a ustedes en esta jornada organizada en colaboración con la Asociación Atlántica Española y con el apoyo del Senado que nos acoge. Dentro del panel de presente y futuro del reservismo en España, y dado que el auditorio es heterogéneo y para algunos el reservismo puede ser algo novedoso, voy a hacer una breve presentación de quién es FORE, del marco normativo en el que se desarrolla la reserva en España, sus funciones, su situación actual, algunas cifras y por qué, a nuestro juicio, este sistema no está funcionando correctamente. La Federación de Organizaciones de Reservistas de España es la entidad que agrupa la mayoría de asociaciones de reservistas de España y se creó en 1991 a instancias del Ministerio de Defensa y con la misión de representar a los reservistas españoles en los foros internacionales del entorno OTAN. Sus socios eran las asociaciones de reservistas del anterior sistema de servicio militar obligatorio y desde 2003 ya de reservistas voluntarios, y también tiene un papel de interlocución con el Ministerio de Defensa pues, desde la independencia que nos da el ser una asociación civil. Representamos también a los reservistas españoles, sobre todo en dos organizaciones internacionales de reservistas. Por un lado, la Confederación Interaliada de Oficiales Reservistas, CIOR, y la Confederación Interaliada de Oficiales Médicos Reservistas, CIOMR. CIOR coopera con el Comité Militar de la OTAN como órgano asesor que trata de reflejar la posición de la opinión de los reservistas del entorno OTAN, aproximadamente 1.300.000. Y en paralelo con lo que es el Comité de Fuerzas de Reserva, el National Reserve Forces Committee, que presta asesoramiento desde el punto de vista de los ministerios de defensa. En cuanto a CIOMR, colabora con COMES, el Comité Médico de la OTAN, prestándole asesoramiento y desarrollando recomendaciones de dicho comité en cuanto a entrenamiento, preparación, apoyo a los empleadores civiles, etcétera. En cuanto al modelo, el modelo actual de reserva se crea en 1999 con la Ley de Régimen de Personal y el Reglamento de Reservistas lo desarrolla en 2003. Ese es el año en el que se produce la primera convocatoria y actualmente está regulado por la Ley de la Carrera Militar de 2007 y el Reglamento de 2011. Como bien se ha dicho antes, es una consecuencia de la desaparición del servicio militar obligatorio que obliga a potenciar la figura del reservista voluntario, ya que la profesionalización de las Fuerzas Armadas hace absolutamente necesario contar con un complemento de fuerzas de reserva rápidamente movilizables, sin las cuales el modelo está incompleto. Y en paralelo, por supuesto, es el desarrollo del artículo de la Constitución española que garantiza el derecho y el deber de defender España. En el momento de la creación se bajaron cifras dispares y se apostó finalmente por un objetivo de unos 10.000 reservistas, aunque el máximo que se ha logrado ha sido llegar a 5.500. Las plazas convocadas, como se ha visto también antes, la suma de todas han sido unas 17.000
y, como se ha visto antes, los primeros años eran varios miles y los últimos están en torno a 100-150. Esta diferencia obedece por un lado, a una cuestión económica que se ha apuntado y, por otra, también a un cambio en la ejecución del modelo. Se abandonó el objetivo de cumplir la función de crear un complemento de las fuerzas profesionales y se ha centrado en la formación de especialistas en un número reducido de las 3 funciones que básicamente se nos asigna a los reservistas en España. Entre los reservistas pues hay diversos perfiles, hay personas que desempeñan importantes puestos en la Administración, jueces, abogados del Estado, diputados, en empresas privadas, directores generales, empresarios, profesionales liberales. Estos tienen a su cargo muchas veces muchas personas con grandes responsabilidades y manejan elevados presupuestos. Con estos perfiles, pues lógicamente podrían ocupar cargos de relevancia en las administraciones públicas, pero paradójicamente en las Fuerzas Armadas nuestro encaje es bastante más limitado y nuestro grado de responsabilidad es bastante más reducido. Uno de los grandes problemas que hemos tenido hasta ahora, como apuntaba el almirante, ha sido la falta de interlocución con el Ministerio a través de cauces estables y organizados. Desde que desapareció el área de reservistas, aunque DIGEREM, la Dirección General de Reclutamiento, volvió a asumir la función de apoyo y dirección a los reservistas, en 2014 pues no ha sido, ese periodo se ha prolongado y ahora pues, con esa dotación que se va a realizar y la incorporación de diversas personas, pues esperamos que esto se solvente satisfactoriamente. Igualmente que esa falta de interlocución, hay otra disfunción también vemos que es en cuanto al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, siendo de esos 120.000 un colectivo de 4.000, no existe legalmente la posibilidad de tener ni siquiera una representación ni un acceso y, por tanto, indirectamente tampoco al Observatorio de la Vida Militar. Creemos que hay aspectos como este y otros generales que lo que hace falta es una voluntad política de potenciar la reserva voluntaria y normalizar, en el fondo, su integración en las Fuerzas Armadas, que es lo que creemos que hace falta. Voy a referirme a continuación, una vez visto lo que es el marco normativo y la situación actual, los desafíos estratégicos de la OTAN y el papel de que los reservistas españoles podemos tener. Ya se ha apuntado anteriormente por el almirante, lo que son desarrollos, son los distintos retos, desafíos estratégicos que pueda tener la Alianza Atlántica, desde el Daesh, los Estados fallidos, algunos países que son como Corea del Norte, etcétera, que pueden tener más riesgo incluso que otros estados fallidos, la ciberdefensa, etcétera, ¿no? Dentro de esas misiones de la OTAN tenemos la defensa colectiva, la gestión de crisis y la cooperación a la seguridad. En todos esos ámbitos creemos que el papel teórico de los reservistas españoles podríamos ser ampliamente utilizados, pero cuando vamos a la pregunta clave, ¿podemos cumplir nosotros con esos objetivos? Bueno, en el documento del Comité Militar de la OTAN sobre política de reservas, que va dirigido a los países aliados, se hace una serie de recomendaciones a los países sobre esta materia, sobre la reserva. Ahí se ve a los reservistas claramente como una oportunidad. Por sus capacidades, que se ha dicho muchas veces, la capacidad de aportar competencias de la vida civil al mundo militar, pero la OTAN no distingue entre fuerzas regulares, fuerzas profesionales y fuerzas reservistas. Es decir, lo único es una competencia que corresponde a los países, a cada país, a cada socio, a cada aliado, el organizar sus propias fuerzas y es únicamente su compromiso de aportar fuerzas que sean dispuestas y estén adecuadamente formadas. La pregunta que decía antes, nosotros creemos que solo un número muy reducido de reservistas españoles están actualmente preparados para poderse incorporar en esas misiones de la OTAN. La OTAN exige esa integración, esa equiparación en capacidad, en formación de los reservistas y de las fuerzas profesionales y realmente en España no permitiría ese uso generalizado de reservistas. Como referencia positiva, ahora bien, tenemos las cifras que se han barajado, ese incremento en los últimos años, en el que, sobre todo, médicos, enfermeros, reservistas españoles han participado en misiones de la OTAN, Afganistán, de la Unión Europea, de la ONU, en Líbano, UNIFIL, y hay otros reservistas que también han participado en maniobras de la OTAN, conjuntas como la Trident Juncture. Bueno, por último, voy a abordar desde nuestra perspectiva de reservistas cuál es el futuro que se nos presenta y cómo afrontar los principales retos a los que nos enfrentamos. Y en muchas cosas coincido con lo expuesto hasta ahora. En cuanto, lo primero para nosotros es la planificación y definición de los objetivos, esa planificación y ese desarrollo necesario del modelo de reservistas. La Directiva de Defensa Nacional de 2012 no nombra a los reservistas voluntarios.
En cambio, el concepto de empleo de las Fuerzas Armadas, CEFAS, es un documento en el que el Estado Mayor de la Defensa define el marco estratégico militar, sus pautas previsibles de evolución y, en definitiva, la estrategia militar para el planeamiento del ciclo de defensa de 2017 a 2024. Ahí sí nos nombra brevemente en el apartado de recursos humanos. Creemos que es un gran paso adelante porque se tiene esa consideración de los reservistas como esa capacidad de aportar a la defensa nacional. Específicamente, considera necesario potenciar aquellas medidas que favorezcan la incorporación de reservistas voluntarios que permiten a las FAS beneficiarse de profesionales con una alta cualificación en distintas áreas específicas. Vemos que siempre se está centrando en lo que ha funcionado y lo que más se ha desarrollado, que es la aportación de capacidades civiles, de esas tres genéricas funciones que tienen los reservistas en España. Por nuestra parte, creemos que es necesario establecer una política general sobre los reservistas en esta planificación. No debe plantearse un nuevo modelo, porque aunque el actual no haya funcionado satisfactoriamente, yo creo que todos coincidimos, también no se puede tirar por la borda todo lo conseguido, porque definir y poner en marcha un nuevo modelo significaría un retroceso de una década que creemos que no nos podemos permitir. Para nosotros el fallo no ha sido solo del modelo, sino ya que el actual también permitiría hacer mucho más si se aplicara con flexibilidad, que creemos que es algo esencial y que falta. La ley y el reglamento son genéricos en su desarrollo, interpretación y aplicación. Cabe hacer planteamientos generosos o restrictivos. El desarrollo que se ha hecho de esa legislación, entre directrices internas y la propia actuación, ha coadyuvado a hacer ineficaces esos resquicios que permitía aplicar o aumentar el uso del empleo de los reservistas voluntarios. En muchos casos, ¿qué ocurre? Pues hay, como en todas las instituciones a las que las Fuerzas Armadas no son ajenos, pues hay una resistencia al cambio y una inercia burocrática que dificulta el empleo, en este caso, de los reservistas voluntarios. Se ha hablado de la limitación de las activaciones, del número presupuestario, de las limitaciones presupuestarias, etcétera. Pero a veces sobran activaciones, sobra dinero para activaciones que no se llega a gastar porque no se gestiona adecuadamente, habiendo necesidades de las unidades, veces peticiones de activación en unidades que no se llegan a satisfacer. En esto, como en tantas otras tareas, no solo es una cuestión de más medios, sino, como muchas veces, una más adecuada y eficiente utilización de los recursos. Para todo hace falta los recursos adecuados. No nos oponemos, por supuesto, a que se destinen los medios adecuados para satisfacer las necesidades del planeamiento y de ejecución de la política de defensa en cuanto a reservistas, pero no es la única cuestión. Nosotros vemos muchas veces que en nuestras profesiones civiles que con dinero se paga rapidez y eficacia, aunque no siempre eficiencia. Las cifras, las que se han barajado, que nos han sido facilitadas también por la Subdirección General de Reclutamiento, destacaría solo que se ofrecieron 17.000 plazas en total, como he dicho antes, y se llegaron a formar 11.000 reservistas. De los 11.000 reservistas no llegamos a 4.000, y eso ya hace ver que hay esos 7.000, aunque descontemos los que por edad hayan podido acabar su ciclo, hay una pérdida mínimo de un 50% de esos recursos que se han formado y no han sido después empleados. Esa falta de recursos a veces lo que hace es encubrir otras carencias. En nuestro caso, creemos que lo más importante es la decisión de la conveniencia del empleo de las reservistas en las Fuerzas Armadas y ese impulso político que hace falta para promover y ejecutar esa decisión. Además, nosotros cualitativamente, los reservistas creemos que somos necesarios para las Fuerzas Armadas desde un punto de vista cuantitativo y económico, para esas otras funciones, sobre todo de complemento de las Fuerzas Armadas. Unas Fuerzas Armadas profesionales reducidas no son capaces de garantizar la defensa de España en un escenario de conflicto generalizado y duradero, y sostener un ejército sobredimensionado es económicamente inviable hoy día en Occidente. Los reservistas ahorran dinero por su disponibilidad, sin gasto, por el mayor coste de los servicios que a veces se externalizan o que se utilizan se emplea a través de personal civil, por el aumento de las capacidades potenciales sin estar en plantilla y su posible utilización de cara a suplencias, bajas, vacaciones, etcétera. Muchas empresas les gustaría tener una reserva de empleados que no les tuvieran coste para emplearlos en los momentos en los que fuera necesario por distintas circunstancias. En todo este apartado
quizá una visión un poco negativa, pero hay un aspecto positivo que es la mención que merece la UME, donde el perfil técnico de muchos reservistas pues, les ha permitido su integración de forma muy satisfactoria en esta unidad y gracias a una mayor flexibilidad en las activaciones en la UME se ha conseguido que el sistema, con sus defectos, más o menos funcione. Para aprovechar a estos reservistas, a lo que hace falta es invertir, como se hace en las empresas, en formación, en maquinaria, en I+D, en procesos. A corto plazo esto supone un gasto, pero en realidad es una inversión con el riesgo añadido de que si no se hace, pues puede concurrir a una situación de colapso. Dentro de... Para ir concluyendo. Una vez definido el modelo que se quiere y tomada la decisión de llevarlo a cabo, es necesario realizar esa inversión que se decía. Y hay que abordar también las relaciones con los empleadores, pero de una forma realista, coherente con el modelo, lo que conlleva a distinguir entre grandes empresas, pymes y personal al servicio de la Administración pública. Cuanto a la función pública, también es necesario pues, dotarla de esos ajustes para permitir con una mayor flexibilidad que los reservistas, que son empleados públicos, puedan acceder a sus activaciones sin pérdida de derechos, sin que suponga un problema en sus puestos de trabajo. Por último, un punto importante también es el apoyo a las asociaciones de reservistas y a las funciones que éstas realizan. Nuestro modelo de reservismo se basa en el asociacionismo, al igual que ocurre en otros países del mundo, que se podía haber elegido otro modelo, pero se ha elegido este. Y no puede funcionar si, a pesar de estar previsto en la ley, no se apoyan a las organizaciones de reservistas. Nosotros no creemos en la cultura de las subvenciones sin más, que a veces desnaturalizan y acaban profesionalizando determinadas actividades de la sociedad, pero sí en el apoyo también económico a aquellas iniciativas que aportan resultados a la sociedad y reducen los costes del Estado por el retorno que su actividad conlleva. Estamos pensando pues, en muchas Cruz Roja, Cáritas, etcétera, Médicos Sin Fronteras. Pero nosotros nuestro concepto no es el de una ONG, ni queremos tampoco ser reservistas profesionales. Todos tenemos nuestra profesión y vivimos de ello, pero en nuestra faceta asociativa desarrollamos una labor de cultura de defensa que merece ser apoyada y fomentada económicamente. Nosotros llevamos años en esta labor, que nos cuesta mucho dinero y sabemos que nos va a seguir costando, lo cual es incomprensible para muchos, pero con una mínima financiación podríamos hacer mucho más. Nosotros creo que hemos demostrado que sin dinero a veces se pueden hacer cosas. Todas las asociaciones realizan innumerables actividades que así lo demuestran. En nuestro caso, pues organizamos hace 2 años el Congreso de CIOR en España, con una asistencia de unas 450 personas y un presupuesto de unos 400.000 euros en financiación pública que manejamos nosotros. ¿Cuál fue el factor determinante para poderlo llevar a cabo? Bueno, pues que contamos con el respaldo de las anteriores GEMAD, GEME, Subsecretaria de Defensa, el Delegado de Defensa de Madrid. Gracias a ellos, a la colaboración de Subdigere, de las unidades que nos facilitaron el uso de instalaciones y el esfuerzo de algunos reservistas, pocos para todo lo que se hizo, pues salieron adelante con notable éxito. Es decir, que no siempre es solo una cuestión de recursos, muchas veces es más importante ese apoyo para conseguir con los escasos medios que se puedan tener. Nosotros esperamos seguir contando con el respaldo de las Fuerzas Armadas, de todos los que ven positivamente la labor de que los reservistas voluntarios realizamos, para intentar extender los modelos de éxito de la UME, añadiré del EMAD, por ese máximo empleo de reservistas que realiza, y de la sanidad militar. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias.